Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí me escucha? Buenas tardes. Bueno, es un gusto saludarles y estar aquí reunidos aquí en este inicio del tercer parcial. Solo comentarles un par de cositas. Estoy todavía pendiente con las notas. Yo sé que todavía no las tienen, pero estoy en el proceso y terminar clases sigo y tal vez las notas las pueda tener hoy o mañana para que les aparezca ya esta semana. Espero lo más rápido posible, tal vez mañana, a más tardar. Si puedo hoy, pues hoy, ¿verdad? Ya les va a aparecer. Y entonces decirles, estamos ya iniciando, estamos en la semana 10, solo nos quedan 3 semanas prácticamente y después viene Semana Santa y terminamos ya. Miren, la situación está así, creo que vamos a tener, hoy tenemos nuestra reunión sincrónica, ¿verdad? Como estaba planificado, semana 10. La próxima semana no nos conectamos, que es semana 11, son las reposiciones. No sé si hay personas que no hicieron primero o segundo parcial. No sé si hubo alguien. Entonces, si alguien debe, próxima semana son las reposiciones, ¿verdad? En la siguiente nos volvemos a reunir de manera sincrónica y en la siguiente vamos a hacer el examen. No me acuerdo si cae en el domingo de Semana Santa eso. Me parece que sí, pero como es un domingo y es virtual, el examen se puede hacer. Lo que voy a hacer es que si cae en la Semana Santa, voy a dejar abierto el examen el domingo y lo voy a dejar abierto hasta el lunes para que usted lo pueda hacer, ¿verdad? Por si alguien viene de viaje o alguna cuestión, entonces lo voy a dejar de esa manera, ¿verdad? Yo sé que algunos viajan, entonces para no perjudicar a nadie, no haya problema, de todas maneras es virtual y entonces no va a afectar. Porque si no, lo hacemos al siguiente, sería demasiado tarde. Sería un domingo ya después, en la semana 14, y nosotros tenemos que entregar notas, creo, el siguiente día. Y miren que ya llevamos una semana y todavía no he revisado. Es bien difícil el poder estar abriendo archivos y cosas así, entonces lo haríamos de esa manera. Josía, dígame. Josía, ¿no? Pero para Semana Santa solo faltan 3 semanas, entiendo, ¿verdad? Sí, por eso le digo. Entonces, mire, ¿ve? Estamos en la semana 10 ahorita. Después la otra es la repo, no nos conectamos. De ahí tenemos clases y después la siguiente sería el examen. O sea, yo me estoy Solo refiriendo. serían 2 semanas de clase, o sea, solo serían 2 clases prácticamente. Sí, como fue el segundo parcial. O sea que, Ajá. como solo son 3 semanas, igual que el parcial anterior, solo eran 3 semanas de clase. Así cae ahorita, porque como cae la Semana Santa, ¿verdad? Entonces son 2 sincrónicas y una sincrónica. Así sería. Exactamente. Nick, solo para confirmar, el examen sería el domingo 20 de abril, estaría habilitado hasta el 21, lunes. Ajá. Ah, esa es, Vanessa, esa es la fecha, no sé. Y el 20 de abril, es que la Semana Santa comienza el 14. Entonces, Bueno, entonces hoy es 30, ¿verdad? ajá. 30. Después el 6 no nos conectamos, el 13 nos conectamos, el 20 exactamente, 20 y 21, así se los 21. dejaría. Perfecto, Sí, gracias. bueno, así va a ser, ¿verdad? Yo les voy a recordar para que lo puedan hacer. De todas maneras, ajá, recuerden que es virtual, entonces no afecta, ¿verdad? Y va a estar todo el día. Por eso, para quien no quiera hacer, si no viajan, algunos más bien prefieren descansar, otros no hay dinero y les toca a algunos, ¿verdad? Nos toca, bueno, en mi caso, pues descansar, otros, pues pilamar, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, ahí va a estar disponible y, y tranquilos, entonces, porque es de manera virtual, para que lo puedan hacer. Pero entonces así quedaríamos, ¿verdad? La clase de hoy, el siguiente es asincrónica y en la otra nos conectamos. Y las notas entonces es entre hoy y mañana, espero ya que puedan estar ahí subidas. Entonces vamos a continuar con la otra parte que involucra la inferencia estadística, que es nuestro estudio en esta parte de estadística aplicada y que tiene que ver con las pruebas de hipótesis. Ya vimos la primera parte de lo que era la inferencia estadística, que eran
los intervalos de confianza, que fue lo que vimos en el parcial anterior, ¿verdad? Hablamos de los intervalos de confianza para muestras grandes, para muestras pequeñas, y lo vimos entonces también para proporciones. La misma idea vamos a mantener ahorita con las pruebas de hipótesis, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hablar las pruebas de hipótesis para medias y para proporciones. El día de hoy vamos a trabajar con medias. Entonces, ya está la guía. La guía es una única guía, solo de 10 ejercicios. Y los primeros 6 tienen que ver con pruebas de hipótesis para medias. Y los últimos 4 tienen que ver con pruebas de hipótesis para proporciones. Hoy vamos a trabajar con medias y la próxima clase con proporciones, ¿verdad? Así que este es entonces nuestro tema del tercer parcial. El gran tema es prueba de hipótesis. Ya estoy presentando, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, Lee. Ok, gracias. Entonces, miren que en la prueba de hipótesis uno inicia con un supuesto, a la cual es nuestra hipótesis, ¿verdad? Nuestra idea de lo que nosotros suponemos o lo que puede suponer alguna persona, y se hace un estudio entonces en base a eso, ¿verdad? A esa hipótesis que tenemos. Ahora, a esa hipótesis que nosotros tenemos le vamos a llamar la hipótesis nula, y va a ser una hipótesis acerca de la población. Como nosotros estamos muestreando, lo que tenemos es una muestra y no tenemos la población, por lo tanto se convierte en una hipótesis, porque yo quiero sacar conclusiones acerca de una población a partir de la muestra. Entonces vamos a llamar hipótesis nula a la hipótesis que nosotros suponemos. Y si eso de la hipótesis, ya vamos a ver en base a qué criterio nosotros vamos a decir que si aceptamos o no aceptamos la hipótesis. Si la hipótesis nula no se acepta, entonces se acepta otra cosa. Y esa otra cosa que se acepta se llama hipótesis alternativa. Ahora, siempre vamos a plantear entonces una hipótesis nula y la vamos a representar como H sub 0, hipótesis nula. Y entonces nosotros vamos a suponer que esto es igual a un valor. Pero hay 3 posibilidades que pueden darse. Una, que no sea igual a un valor dado, a un valor hipotético, porque es un supuesto, ¿verdad?, el que nosotros estamos haciendo. Entonces yo podría decir, bueno, voy a asumir que la hipótesis nula es igual a la media de la población, ¿verdad? Y para la media nosotros usamos el símbolo mu. Entonces, la media hipotética, vamos a hablar, la media hipotética. Una hipótesis alternativa que podría darse es que no sea igual a la media hipotética, ¿verdad? Entonces uno dice, la hipótesis nula es que la media de la población es igual a la media hipotética, ¿verdad? Esa podría ser un supuesto. Y la otra es que la media de la población no es igual a la media hipotética, ¿verdad? En ese caso. Cuando eso sucede, vamos a plantearlo así, miren. Voy a corregir esto acá. La media de la población es igual a la media hipotética, entonces nosotros decimos o que la media de la población no es igual a la media hipotética. Cuando decimos que no es igual, nosotros estamos pensando en una prueba de 2 colas. Vamos a hacer así, miren, siempre la campana de Gauss, y vamos a utilizar las mismas tablas de la distribución normal, que puede ser la tabla T o la tabla Z, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuándo era la tabla T y la tabla Z? ¿Cuándo era la tabla Z? Cuando el tamaño de la muestra era ¿qué? Era igual a 30 o mayor, ¿verdad? Ajá, exactamente. Muy bien, excelente. Decíamos, cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, entonces usábamos tabla Z, la misma idea. Entonces, miren, si nosotros vemos que la hipótesis alternativa, el tipo de prueba depende de la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa es que no es igual, entonces nosotros nos referimos a una prueba de 2 colas, como está acá. Aquí va a haber un valor de Z, que es nuestro valor crítico. Lo vamos a obtener así como hacíamos con los intervalos de confianza. Y aquí vamos a tener en las colas una zona de rechazo. Quiere decir que nosotros vamos a hallar 2 valores de Z. Un valor de Z que lo vamos a encontrar con la tabla y otro que lo vamos a encontrar con la fórmula. Ya vamos a ver cuando hagamos los ejercicios. Ahora, si cae en esta zona que está en blanco, aquí, miren, si el valor de Z cae
entre estos valores, aquí en esta zona, entonces nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula. Vamos a decir, se acepta la hipótesis nula. Y vamos a dar una conclusión. Ya vamos a ver cómo se hace. Ahora, si no cae aquí en esta zona, quiere decir que puede caer en la cola que está al lado derecho o en la cola que está en el lado izquierdo. Y esa sería una zona de rechazo. La que usted rechaza es la hipótesis nula. Por lo tanto, la que acepta es la hipótesis alternativa. O sea que esto de acá es la zona de aceptación. Y las que están acá, esta como esta, son zonas de rechazo. De rechazo de la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces lo que se acepta es la hipótesis alternativa. Eso se va a dar cuando decimos que la hipótesis alternativa es diferente. Primer caso. El segundo caso siempre es suponer que la hipótesis nula, la media de la población es igual a la media que nosotros estamos suponiendo. Pero la hipótesis alternativa, entonces, digamos, es que la media es menor o menor o igual que la media hipotética. Si es menor, entonces la idea va a ser hacer una prueba de una sola cola. Pero la cola va a estar en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque miren que el símbolo que usamos es menor que, entonces vamos a usar así, ¿verdad? Z. Y entonces en el lado izquierdo, aquí va a estar la zona de rechazo. Miren, solamente en el lado izquierdo. Y todo esto que está en blanco sería la zona de aceptación. ¿Por qué a la izquierda? Sencillamente porque la hipótesis alternativa dice menor que. Ahora, la tercera condición es que la hipótesis nula, es decir, que la media poblacional también es igual a la media hipotética, pero la hipótesis alternativa ahora es que la media es mayor que la media hipotética. Cuando sea mayor, entonces nosotros vamos a hacer una prueba también de una sola cola, pero sería una cola al lado derecho. Aquí, ¿verdad? Aquí va a estar entonces mi valor de Z, mi valor crítico, y la zona de rechazo entonces va a ser en esa colita. Todo esta va a ser la zona de aceptación, pero ahora la zona de rechazo está al lado derecho porque el símbolo es mayor que. Entonces, mire, esta es una prueba de dos colas. Esta es una prueba de una cola a la izquierda y esta es prueba de una cola a la derecha, ¿verdad? Entonces ahí tenemos de acuerdo a la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la que determina, les decía muchachos, el tipo de pruebas que vamos a realizar. Entonces vamos a ver la fórmula también que vamos a usar. Entonces, miren, las fórmulas que vamos a usar para hallar ese valor de Z con el que nosotros vamos a comparar, pues ese Z va a ser dado de la siguiente manera. Vamos a decir, el valor de X, al cual yo le voy a restar la media hipotética y lo voy a dividir entre la desviación estándar y esto dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿verdad? Para ese valor de Z con el cual yo voy a compararlo. O si es el valor de X, entonces yo voy a decir, si es el valor de T, perdón, en la tabla T, entonces es muy similar, nada más que nosotros vamos a usar entonces T en lugar de eso, pero la fórmula es lo mismo, ¿verdad? No cambia. Imagínense que lo que tenemos es el tamaño de la muestra o la desviación típico estándar de la muestra, usamos ese, ¿verdad? Y ahí decimos X menos mu entre la raíz cuadrada, entre S, que es la desviación típica estándar, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Sea T o sea Z. Ya vimos que cuando nosotros utilizamos T, era para muestras que son menores que 30, ya vamos a ver ejemplos, y usábamos los grados de libertad. Si recuerdan que los grados de libertad era el tamaño de la muestra menos 1, n menos 1. Vamos a hacer ejemplos de ambos, ¿verdad? Entonces, aquí importante es poder establecer bien cuál es esa hipótesis nula, cuál es esa hipótesis alternativa para que lo podamos ver, ¿verdad? Poderlo plasmar. Entonces vamos a empezar con un primer ejemplo para que lo puedan ver. Vamos a hacer unos 3 ejemplos.
guía y que después ustedes se puedan guiar para hacer los 6 primeros problemas de la guía, ¿verdad? De los 10 que corresponden a medias. Entonces vamos a ver, el primero. No sé si le toman captura o ya le tomaron. Está grabando, Eli. Yo digo que sí, pero no sé si, creo que una compañera dijo ahí que estaba grabando. Ya le tomamos, ingeniero, gracias. Ya, ¿verdad? Gracias a ustedes. Bueno, entonces veamos los siguientes ejemplos, para que vean cuáles son toda la secuencia de los pasos que vamos a hacer. Entonces vamos a... Alguien dice, mire, dice, se ha dicho, ¿quién? Alguien dijo, ¿verdad? Que el peso medio de los alumnos de una universidad es de 54.4 kilogramos. Alguien dijo eso. El peso medio, se ha dicho, por eso es una hipótesis, mire, se ha dicho que el peso medio de los alumnos de una universidad es de 54.4 kilogramos. Unos profesores no creen, dice, no creen que tal aseveración sea correcta. Ok, con el fin de comprobar la afirmación, entonces ellos quieren saber si es cierto lo que dijeron, pero ellos no creen, ¿verdad? Entonces, con el fin de comprobar la afirmación, reúnen una muestra. Miren, siempre a partir de una muestra vamos a establecer conclusiones de toda la población. Reúnen una muestra de 100 pesos, de 100 personas, ¿verdad? De 100 personas a los cuales determinan el peso, de 100 pesos de estudiantes. Dice, se ha dicho que el peso de todos los estudiantes, ¿verdad? Pero se toma una muestra solo de 100. De ello resulta, vamos a decir, una media muestral de 53.75 kilogramos. ¿De quién? De los 100 alumnos, ¿verdad? Que es una muestra. 53.75 kilogramos. Imagínense que alguien diga, no, los pesos de los estudiantes en promedio de todo la Uchilo es de 140 libras. Pero no, no puede ser, ¿verdad? O los miran más gorditos, más delgaditos y dicen, no, vamos a tomar una muestra y con eso vamos a poder comparar, ¿verdad? Una media de 53.75 kilogramos. Vamos a decir, en un nivel de significancia, ese era, ¿se acuerdan que nosotros hablamos el intervalo de confianza? Con un nivel de confianza de tal cosa, ¿verdad? Lo mismo, a eso nos referimos. En un nivel de significancia del 5% y con una desviación estándar. Me dan una desviación estándar. Deben de darme eso también. De 5.4 kilogramos. Vamos a decir, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ahora, analicemos. Miren que dice, se ha dicho que el peso medio se refiere al promedio, ¿verdad? A la media, o sea, mu. Se ha dicho que el peso medio de los alumnos es de una universidad de 54.4. Esa aseveración es lo que nosotros llamamos la hipótesis nula y dijimos que la vamos a representar como H sub 0. Nuestra hipótesis nula es que la media de la población mu es de 54.4 kilogramos. Miren, esa sería nuestra hipótesis. Siempre dijimos, les decía yo, que la media lo voy a representar con el igual, la hipótesis nula, ¿verdad? La media es igual a 54.4 kilogramos. ¿Cuál sería lo contrario de eso, según el problema? Que sea menor, que sea mayor o que sea diferente. ¿Habla ahí algo de menor o de mayor en ese problema? No, ¿verdad? Solo dice que unos profesores no creen tal aseveración. ¿De cuál creen ustedes que sea lo contrario de esto?
Si yo estoy diciendo que el promedio de los estudiantes es de 54.4 kilogramos, ¿qué sería lo contrario? ¿Cuál podrá ser la hipótesis alternativa? Vamos a colocar mayor o menor si en el problema habla algo de mayor o menor. Al decir no creen eso, ¿qué es lo que Pero yo creo que si no creen en eso es que creen que es menor, ¿no? Pero no podría ser mayor. Ah, muy bien. Es que si no creen, dice que no creen, no están diciendo que sea mayor o menor. Solo sencillamente ellos dicen, no creo que sea eso el peso promedio de los alumnos. Entonces, al decir que no creen, no están especificando si creen que es menor que ese peso o que es mayor. Al no tener esa claridad, entonces la hipótesis alternativa es que el peso promedio de los alumnos sea distinto, porque eso abarca ambas, ¿sí o no? Al decir, no, yo no creo que sea eso. ¿Y cuánto es? No sé, sencillamente no creo. Puede ser menor o puede ser mayor. Por lo tanto, entonces nuestra hipótesis alternativa es que el peso es distinto de 54.4 kilogramos. Miren, ¿qué les dije cuando aparece distinto? Que nuestra prueba entonces es una prueba de 2 colas, ¿verdad? Cuando aparezca ahí, ¿está claro con lo que les dije? Porque no dice menor, porque podría decir, unos profesores creen que el peso promedio de los alumnos es menor de 54.4 y hubiese usado menor. O hubiese dicho también, unos profesores creen que el peso promedio es mayor que 54.4. ¿Me doy a entender? ¿Me comprenden esa parte? Pero es que no dice ni mayor ni menor, solo dice que no creen que sea igual el peso. ¿Estamos? Entonces No. solo sería distinto, ¿verdad? Que Solo abarca sería, los dos. exactamente, sería distinto porque abarca a ambos. Muy bien. Entonces, quiere decir que nos referimos a una prueba de 2 colas. Vamos a hacer, miren, 2 colas. Quiere decir que lo que tenemos acá en el centro es la zona de aceptación y acá voy a tener nuestra zona de rechazo en las colitas. Prueba de 2 colas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos usando como hipótesis alternativa el diferente. Prueba de 2 colas. Muy bien. Entonces yo necesito saber quién es nuestro valor de Z con el que nosotros vamos a comparar. Ahora, dice que el nivel de significancia es del 5%. Ese nivel de significancia es lo que nosotros contradecimos del total. Ahora, si el 5% es el nivel de significancia, quiere decir que la zona de aceptación abarca el 95%, lo contrario de eso. Entonces, miren, ¿ve? Aquí está el 95% de que va a caer, de que se va a aceptar esto y tengo el 5% de rechazo. Pero como es de 2 colas, aquí hay un 2.5% y acá hay otro 2.5%. En total, para hacer el 100, ¿verdad? 95 más 2.5, 97.5 más 2.5, el 100%. Ahora, aquí yo tengo que encontrar un valor de Z, que es lo que nosotros conocemos como nuestro valor crítico. Va a estar positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Ahora, ¿cómo lo encontramos? Entonces, vamos a recordar lo que nosotros hacíamos anteriormente. Porque acuérdense que la tabla, vamos a usar tabla Z. ¿Y por qué vamos a usar tabla Z? Esa es otra cosa importante. ¿Por qué? Porque la muestra es mayor que 30, ¿no? Ajá. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? Excelente. ¿Cuánto dice que es la muestra? Que se reúna en la muestra de cuántos estudiantes, dice. ¿De cuántos? De 100. De 100. Entonces, nuestro tamaño es de 100. Y me dan la media de esa muestra, X barra, 53.75. Y me dan la desviación estándar también, ¿verdad? Desviación estándar, que en ese caso es de la población, ¿verdad? No me especifica, ¿verdad? Entonces, vamos a decir con una desviación estándar de 5.4 kilogramos. Muy bien. Esos son los datos que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tiene 2 colas, entonces recuerden, vamos a ver. Yo decía, al 100%, que es todo la campana, le voy a restar el 5%
del nivel de significancia. Eso me queda el 95 que tengo acá. Ese 95 lo divido entre 100. O sea que me da 0.95. Y para saber cuál es el valor que yo voy a buscar en la tabla Z, desde 0 hasta ese valor crítico, recuerden, entre 100, ¿verdad? Que nos da 0.95. Pero para saber, como la tabla solo muestra la mitad de la campana, lo dividimos entre 2. Y esto nos da 0.4750. ¿Se acuerdan que eso lo buscábamos en el cuerpo de la tabla? En la parte de la tabla. Y llegábamos a ver dónde estaba ese valor. Entonces yo busco 0.475, me muevo hacia la izquierda y me muevo hacia la derecha para ver. A ver si lo encontraron. Busquen su tabla Z. Siempre vamos a ir usando la tabla Z y la tabla T, ¿verdad? 1.96. Excelente. Muchas gracias. 1.9 hacia la izquierda y para arriba, 0.06. Entonces, da 1.96. Ese es el valor de Z, que es igualito que como lo hemos estado haciendo desde el parcial anterior. Ese valor va a ser nuestro valor crítico. Esa es la frontera. Entonces, mire, 1.96 acá a la derecha y menos 1.96 a la izquierda. Si me da un valor mayor que 1.96, se rechaza la hipótesis nula. Yo rechazaría de que la media es de 54.4 y aceptaría de que es distinta de 54.4. Ahora, si cae entre menos 1.96 y 1.96 el otro valor de Z, o sea que yo necesito dos valores de Z para poderlos comparar. Pero si cae en la zona de aceptación, entonces acepto la hipótesis nula de que el promedio de los estudiantes es de 54.4. Ahora, determinemos ese valor de Z, el otro valor de Z, mire. Entonces, con el que vamos a comparar. Entonces, Z va a ser la media muestral menos la media hipotética y esto dividido entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Recuerden que este era el error estándar, ¿verdad? Ya lo hemos usado. Entonces, vamos a reemplazar eso. Entonces, sería la media. ¿Cuánto es la media? 53.75, ¿verdad? La media de la muestra, menos la media hipotética, que decía, se ha dicho que la media es de 54.4, y esto dividido entre la desviación típico estándar, 5.4, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 100, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto, 53.75 menos 54.4 entre, y abren paréntesis, 5.4 entre la raíz cuadrada de 100 y cierran paréntesis. A ver cuánto les da eso. Hagan ese cálculo, por favor. Voy a conseguir una calculadora yo también. ¿Lo hicieron? Quiero que verifiquen eso. Si no, voy a traer una. Ya ven. Vamos a ver. 53.75 menos 54.4. Entre paréntesis voy a escribir eso. Entre 5.4 entre la raíz cuadrada de 100. Que eso es 10, ¿verdad? Me da negativo 1.203703.704. ¿Alguien lo hizo? Ana lo hizo, Ana. Faustino. Lo hicieron. Todavía no ahorita. Pruébenlo. A ver, a mí me dio negativo 1.20. Negativo 1.20. Negativo 1.20, ¿verdad? Sí. A mí también me dio eso, ingeniero. Excelente, muy bien. Entonces, miren, ¿dónde está negativo 1.20? Está en el lado izquierdo del eje, ¿verdad? Pero acuérdense que el valor de Z es negativo 1.96 y me dio negativo 1.20. Quiere decir que está antes.
quiere decir que ese punto de Z que acabamos de encontrar, que es negativo 1.20, cae en esta zona que está en blanco, o sea que cae en la zona de aceptación. Por lo tanto, vamos a decir, esos 3 puntitos significa, por lo tanto, vamos a decir, se acepta H sub 0. O sea, ¿qué aceptamos? La hipótesis nula. Y vamos a dar siempre, esto va a valer puntos también, una conclusión. Le vamos a decir, miren, en un nivel de significancia del 5%, se concluye que probablemente, y vamos a decir probablemente porque no estamos 100% seguros, estoy 95% seguro que probablemente el peso medio de los estudiantes, que estoy aprobando, que estoy aceptando la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Que el peso es de 54.4, que el peso medio de los estudiantes es de 54.4 kilogramos. Y ahí termina el problema. Esa sería entonces la secuencia de pasos, ¿verdad? Establecer una hipótesis nula, una alternativa, ver si es de una cola o de 2 colas, calcular el valor crítico, Z o T puede ser, y después calcular el otro valor, Z o T, con el cual yo voy a comparar usando la fórmula. Y después ver si cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo y establecer una conclusión. Tómenle captura. ¿Me confirmen, por favor? ¿Ya, estimados? ¿Lo tienen listo? Muy bien. Excelente. Bueno. Vamos a ver otro, para que vean de cuando es una sola cola. Número 2. Número 2. Dice, se hizo la pregunta en la UPN. ¿Qué distancia promedio? Siempre hablamos de la media. Ahorita estamos trabajando con pruebas de hipótesis de la media, ¿verdad? O promedio. ¿Qué distancia promedio en un solo sentido debe recorrer el estudiante? Debe recorrer el estudiante promedio para llegar a la universidad. Ok. Se respondió no más. Mira lo que está diciendo. No más de 9 kilómetros. No más de 9 kilómetros. Para comprobar esta hipótesis, se tomó una muestra de 50 estudiantes. 50 estudiantes. Y se calculó cuánto recorrían ellos, ¿verdad? ¿Qué distancia? Una distancia media
una distancia media de 10.22 kilómetros. Pruebe la hipótesis a un nivel de significancia del 5% usando una desviación estándar poblacional de 5 kilómetros. Vamos a ver. ¿Cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula es lo que se está planteando ahí. Miren que aquel dice, en el problema anterior, se ha dicho que el peso medio de los estudiantes es de 54.4. Esa es la hipótesis nula. Y lo contrario sería la hipótesis alternativa. Ahora, dice acá, se hizo la pregunta en la UPN, ¿qué distancia promedio en un solo sentido debe recorrer el estudiante para llegar a la universidad? Y se respondió, no más de 9 kilómetros. ¿Cómo represento eso? Esa sería mi hipótesis nula. No más de 9 kilómetros. No más. ¿Cómo lo representamos? Menor o igual que 9, ¿no? Excelente. No más significa que lo más es 9. No más dice de 9. No más de 9. Pero puede ser menos. Entonces, nuestra hipótesis nula es que sea menor o igual que 9 kilómetros. Porque dice no más de 9, pero puede ser 9 o menos, ¿verdad? Por lo tanto, decimos menor o igual a 9. Esa es nuestra hipótesis nula. Excelente. Acá, entonces, yo voy a establecer lo contrario. Y esa va a ser mi hipótesis alternativa. ¿Qué es lo contrario de que sea no más de 9? Mayor que 9, ¿no? Exactamente. Si yo estoy diciendo menor que 9, lo contrario es que sí sea mayor que 9 kilómetros, lo que recorra. Y recuerden lo que les dije entonces, porque esto va a ser clave en el examen. Quien determina el tipo de cola o de prueba, si es de una cola, de dos colas, de cola a la izquierda, cola a la derecha, es la hipótesis alternativa. Y miren qué símbolo tiene la hipótesis alternativa. Mayor que. Quiere decir que esta es una prueba de una sola cola, ya no es de dos. Y entonces, ¿es de una sola cola? ¿A qué lado? ¿A la izquierda o a la derecha? Derecho, Derecha. porque A la derecha porque es mayor. Excelente. Entonces, miren, vamos a hacer una sola cola. Aquí a este lado. Aquí va a estar la zona de rechazo, en esto que acabo de marcar así, sombreado. Y la otra va a ser la zona de aceptación. Miren. Entonces, esto me indica de que es una prueba de una cola a la derecha. No más significaba menor. Lo contrario de menor es que sea mayor. Ahora, veamos los datos. Dice que se hizo una muestra de 50 estudiantes, N mayor que 30, por lo tanto vamos a usar tabla Z. Me da la distancia media, o sea, X barra, ¿verdad? La media, que es de 10.22. Y me dan el nivel de significancia, que es del 5%. Y también me dan la desviación típica o estándar, que es de 5 kilómetros. Miren que ahora ya no voy a dividir, ya no diría entre 2 para sacar un 2.5 a cada lado. En el anterior era un 5% y nosotros decíamos, bueno, vamos a dividirlo entre 2, ¿verdad? Para que nos quede 2.5 a cada lado. Ahora ya no. ¿Cómo sería en este caso? Entonces, si yo quiero saber cuánto es ese valor crítico, este valor de Z acá, ¿verdad? Cuando es de una sola cola, miren, yo quiero saber. Vean, recordemos el anterior, hasta me voy a regresar. Miren lo que hice. Al 100% le resté el 5%, 95, entre 100, 0.95 y entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque yo necesitaba conocer esta parte, ¿ve? Esta región, que es la misma que está acá. Por eso era entre 2, porque la tabla solo me mostraba esto. El 100 menos el 5 me da 95. Entre 100 el 0.95 y entre 2 para que queden estas dos regiones. Ahora, en este caso, si ustedes se fijan, aquí tenemos, vamos a hacerlo un poquito por acá. Ahí tenemos nuestra campana.
Y entonces tengo el 5%, pero el 5% solo está a un lado. Pregunto, ¿cuánto habría solo acá en la mitad de la campana? ¿Cuánto sería esto? Solo esa región. 45. Excelente. 45. Muy bien. Ya no tengo que decir, lo voy a dividir entre 2. No, porque el 5% solo está acá. Solo es esto. Y entonces quiere decir que esto es el 45% o 0.45. Quiere decir que acá, usted, cuando sea de una sola cola, usted dice, a la mitad de la campana, que es el 5%, el 50% o 0.5, le voy a restar el nivel de significancia, que es el 5%, 0.05, ¿verdad? Y como dicen ustedes correctamente, me queda 0.45. Ahora, me voy a ir a la tabla a buscar eso. Busquen en la tabla 0.4500 y se mueven hacia la izquierda y hacia arriba. Aquí tengo la tabla yo. Busquen a ustedes también. Tengo 44.95 y 45.05, ¿va? Hagámoslo por defecto. ¿Cuánto sería? 1.60 y qué. ¿Lo hallaron? 44.95. Está 44.95 y 45.05. Lo hallaron. En esos casos, ¿qué se hace? Se escoge el El de la 44, izquierda. Vamos a el agarrar el de la 44, izquierda. el Sí. 44.95. Ajá. Entonces sería ¿cuánto? 1.64, ¿va? Sí, le pregunto, Lick, porque están a la misma distancia, va de 0.005. Exactamente. Está en la misma distancia. Entonces, en ese caso, uno establece un criterio. Puede ser por defecto cuando está antes o por exceso cuando está después. Si son la misma distancia, entonces tomemos el que está por defecto. Tomémoslo antes. Entonces sería 1.64, ¿verdad? Entonces sería 1.64. Miren, si es mayor que 1.64, vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Y si es menor que 1.64, entonces aceptamos la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, ya tengo el valor de z que lo encontramos con la tabla, ¿verdad? Z igual a 1.64. Ahora vamos a hallar z con la fórmula. ¿Cómo es? X menos la media, la desviación típica o estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Quién es X? 10.22, X barra, menos la media hipotética, 9, ¿verdad? La desviación típica de estándar, 5, y dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 50. Hay que hacer ese cálculo. Entre paréntesis, 10.22 menos 9, entre, abro paréntesis, 5 entre la raíz cuadrada de 50. 1.72. 1.725, ¿va? 1.73, pongámosle. Sí, Ajá, excelente, gracias. ¿Dónde cae entonces? Mire que el valor crítico es 1.64. Esa es la frontera entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. ¿Dónde cayó? ¿Mayor a la derecha o a la izquierda de 1.64? ¿A dónde cayó? ¿A qué lado? Yo lo voy a comparar contra 1.64, pero me dio 1.73. Entonces, ¿en qué cae? ¿En la zona a la derecha o a la izquierda? Ahí a la A la derecha, ¿verdad? A la Entonces, en la derecha. zona si cae a la derecha, acá, ¿verdad? A la derecha está 1.73, está cayendo en la zona de rechazo. Te vamos a decir, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Y si se rechaza la hipótesis nula, entonces la que nosotros aceptamos es la alternativa. Y la alternativa es que recorre más de 9 kilómetros. Entonces vamos a decir, conclusión. Así como lo hicimos en el anterior. Vamos a decir, en un nivel de significancia del 5%, se concluye que probablemente los estudiantes recorren. ¿Cuál es la alternativa? Mayor, ¿verdad? Entonces, más de 9 kilómetros
para llegar a la universidad. Rechacé el menor o menos, hubiera dicho, no más. Pero como rechacé eso, entonces acepto la otra, ¿verdad? O sea que recorre más de 9 kilómetros. Bien. Ahí está. E hicimos ya uno con de 2 colas y otro de 2 colas. Pero en ambos hemos usado la tabla Z, ¿verdad? Hagamos un último para ver con la tabla T posiblemente, a ver qué pasa. Me dicen cuando ya le tomen captura, por favor. En este caso, Lick, siempre que es de una cola, se resta, ¿va? El 0.5 menos... Siempre. Menos el nivel de significancia. Excelente. Sí, así es. Muy bien. Uh-huh. ¿Listo? ¿Sí? Ya. Muy bien. Vamos al último, entonces, ejemplo. 3 ejemplos para estudiar la prueba de hipótesis para media, ¿verdad? Vamos a ver. Número 3. Dice, una oficina de investigación de contaminación ambiental afirma, mire, está diciendo que es así, afirma que el nivel medio, para que veamos qué es la media, ¿verdad? Que el nivel medio de monóxido de carbono no es mayor, mire, no es mayor que 4.9. Constituye suficiente evidencia. Constituye suficiente evidencia. Una muestra de 25 resultados muestrales con una media muestral de 5.1 y una desviación estándar muestral de 2.1 para rechazar la afirmación, y me dice use un nivel de significancia alfa. También lo podemos representar así, mire. Mejor le voy a poner las palabras. Use nivel de significancia del 5%. Bueno, díganme, ¿cómo sería la hipótesis nula? Planteemos la hipótesis nula. De que la media es ¿qué? ¿Qué diríamos? Ahí está el problema planteado. Dígame cómo sería. Dice Ya. no es mayor de 4.9, ¿verdad? Ajá, excelente. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Entonces es menor o igual Ajá, que 4.9. excelente. Muy bien. Menor o igual que 4.9. Entonces, la hipótesis alternativa es lo contrario, ¿verdad? Que sea mayor de 4.9 el nivel medio de monóxido de carbono. Por lo tanto, otra vez, como veo que dice mayor, es una prueba de una cola a la derecha, pero con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? Aquí voy a dar el valor de ¿qué? El valor crítico, pero ahora va a ser un valor de T. ¿Por qué?
¿Por qué va a ser T? Menor de 30. Porque el tamaño de la muestra es menor de 30. Excelente. 25 dice resultados muestrales. N es 25. Ese es el cuidado que deben tener. Como es 25 menor que 30, entonces utilizo tabla T. La media es 5.1, la desviación estándar es 2.1 y el nivel de significancia es del 5%. Miren. Excelente. Te pruebo de una cola. ¿Cómo hallo ese valor de T? Entonces ahora nos vamos a ir a la otra tabla. Espero que la tengan por ahí. Recuerden que nosotros necesitamos para hallar eso el valor de significancia, el nivel de significancia o nosotros decíamos el intervalo de confianza que es del 5%. O sea que voy a buscar 0.5. Que no tengo que hacer nada de división porque no es dos colas, es una sola cola. Así como me lo dan, entonces lo busco de esa manera. Si hubiese sido de dos colas, entonces sí lo divido entre dos, ¿verdad? Pero en este caso es así, una sola cola, entonces el 5%. Pero necesito los grados de libertad, que es n-1. Como n es 25 menos 1, entonces es 24. Así que nos vamos a ir a la tabla y vamos a buscar 24 grados de libertad contra el 5% o 0.05. Busquen 0.05, es la 1, 2, 3, la cuarta columna. Y búsquenlo con 4 grados de libertad, con 24, perdón, grados de libertad. ¿Cuánto es el valor de T? 1. Búsquenlo, si no les doy tiempo. ...24 grados de libertad... ...y hacia abajo, ¿verdad? Dice grados de libertad para abajo... ...busco 24... ...y me muevo hacia la derecha... ...hasta donde está la columna de 0.05... ...y eso me da un valor de... ¿Alguien lo encontró? ¿De cuánto? Búsquenlo, les doy chance. Quiero que alguien me lo diga. ¿Cuánto es el valor? 24 grados de libertad para abajo y 0.05, esa columna. La intersección de eso. Nadie. ¿Y la tabla? La vez pasada hasta la compartieron en el grupo. ¿Cuánto es? 1.71. 1.71. Excelente. Ahí está, ¿ve? En el grupo. Aquí la veo en el grupo. Entonces buscan 24 y hacia arriba dice 0.05, 1.71. Muy bien. Ese es el valor de T. Ese es nuestro valor crítico. Acuérdense que esa es la zona entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. Es ese valor, ¿verdad? La frontera, 1.71. Muy bien. Entonces, vamos a hallar el valor de T. ¿Cómo? X menos la media entre S sobre la raíz cuadrada de N. Reemplazamos. ¿Quién es X? Es 5.1 menos la media, que era 4.9, dividido entre S, que es 2.1, y esto entre la raíz cuadrada de 25, ¿verdad? Raíz cuadrada de 25. A ver, ¿cuánto da? 5, entre paréntesis, 5.1 menos 4.9. 0.48, ingeniero. Excelente, sí. 2.1 entre la raíz cuadrada de 25. Excelente. Da 0.4761 redondeado 0.48. ¿A dónde cae? ¿Se acepta o se rechaza? Díganme. 1.71 es la frontera, pero nos dio 0.48. ¿Antes o después? ¿Se acepta o se rechaza? Vamos, rapidito. ¿Dónde está? ¿En la zona de aceptación o en la zona de rechazo? 0.48 está antes, ¿verdad? Está antes de 1.71. Muy bien. Ahí está nuestro valor T, ese que acabamos de encontrar. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Se acepta H sub 0. Se acepta la hipótesis nula. Vamos a concluir. Conclusión. Vamos a decir, en un nivel de significancia
del 5%, se concluye que probablemente el nivel de monóxido de carbono no, estamos aceptando, ¿verdad? ¿Y cuál era? De que no era mayor. No es mayor que 4.9. Miren, esa es nuestra conclusión. Y eso es este tema, muchachos. Primer tema, entonces, para el examen. Próxima clase, entonces, lo vamos a ver para proporciones. Sí. Lick, en este caso usamos la tabla T, porque la muestra es menor, ¿verdad? De 30. Así es, exactamente, porque la muestra es menor que 30. Sí. Por eso les quise poner un ejemplo con prueba de 2 colas, un ejemplo con una cola, pero también que el tamaño sea mayor, y otra entonces que sea menor que 30, ¿verdad? Voy a tómenle captura y voy a pasar lista entonces de la clase del día de hoy. Estamos a punto, muchachos.